Buenos días, nosotros somos de Metodología de Investigación 2 del grupo 03 y el tema a tratar ahorita es recolección de datos. El grupo está conformado por Gina Marcela Quintero Salazar, Juan Camilo Pereira Mariz y Evelyn Carvajalino Torres. Bueno, ¿qué implica la etapa de recolección de datos? Bueno, una vez seleccionamos el diseño de investigación apropiado, tenemos que crear un plan específico para hacer la investigación. Nos va a permitir, nos va a conducir a reunir los datos con un propósito específico. Cabe resaltar que estos son para ya sea la investigación probabilística o no probabilística. Bueno, ¿cuáles son las fuentes donde se obtendrán los datos? O sea, aquí tenemos que ver cuáles son los datos que van a ser proporcionados. Eh, Se producirán de observaciones o encuentran en documentos, archivos, bases de datos, etcétera. En donde se localizan las fuentes, regularmente en la muestra seleccionada, pero es indispensable definirlas con precisión. ¿A través de qué medio o método vamos a recolectar los datos? Esta fase implica elegir uno o varios medios y definir los procedimientos que utilizaremos en la recolección de datos. El método o métodos deben ser confiables, válidos y objetivos. Una vez recolectado, ¿de qué forma vamos a prepararnos para que pueda analizarse y respondamos al planteamiento del problema? Tenemos que pensar en darle respuesta a todas estas preguntas para recolectar los datos. Y a su vez, este plan será nutrido por las siguientes variables, conceptos o atributos a medir. Este plan será nutrido por las variables, conceptos o atributos a medir. Las definiciones operacionales, que será la manera como hemos operacionalizado las variables, y esto es crucial para determinar el método de las medidas, lo cual resulta fundamental para realizar las inferencias de datos. Bien se nutrirá de la muestra y los recursos disponibles, como lo es el tiempo, el apoyo institucional, económicos, etc. Medición. Bueno, según algunos autores, la medición, un término clásico, es de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos, el cual se realizará mediante un plan explícito y organizado para clasificar y con frecuencia cuantificar los datos posibles. Bueno, pero desde luego no se asignan a los objetos, sino a las propiedades. Esta es una visión algo más cuantitativa, ¿sí? Y esta definición es más apropiada para ciertas ciencias físicas que para las ciencias sociales, ya que los fenómenos que son de medidos en estas ciencias no pueden caracterizarse como objetos o eventos, ya que son demasiado abstractos para ello. La disonancia cognitiva, la pareja ideal, el clima organizacional, la cultura física y la credibilidad son conceptos abstractos que no entrarían en esta definición. Entonces, dicen que algunos otros autores, como lo son Carmines y Seller, nos dicen que estas cosas no pueden ver o tocarse solamente con el resultado o consecuencia del producto. Este razonamiento nos hace sugerir que es más adecuada la definición de la medición como el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos, el cual se realiza mediante un plan explícito y organizado para clasificar y en consecuencia cuantificar los datos disponibles. Esto se organiza en términos de conceptos que el investigador tiene en mente. Bueno, a su vez, en la investigación y los instrumentos de medición tendrán unos requisitos que son la confiabilidad, que se refiere al grado en que aplicación repetida al igual mismo de individuo objeto se producen resultados iguales. Validez. En términos generales, se refiere al grado de que un instrumento realmente mide variable que pretende medir, la variable que pretende medir. Por ejemplo, un instrumento válido para medir la inteligencia debe medir la inteligencia y no la memoria. Debemos tener en cuenta que la validez es un concepto del cual pueden tener diferentes tipos de evidencias
los cuales son evidencia relacionada con el contenido, evidencia relacionada con el criterio y evidencia relacionada con el conducto. La validez total de un instrumento de medición se evalúa sobre la base de todos los tipos de evidencia. Cuanto mayor evidencia de validez de contenido, de validez de criterio, de validez de conducto tenga un instrumento de medición, este acercará más a representar las variables que pretende medir. Bueno, también otro requisito del instrumento es la objetividad. En un instrumento de medición, la objetividad se refiere al grado en que este es permeable a la influencia de sesgo y tendencia del investigador o investigadores que lo administran, califican e interpretan. Esto según Mertens 2005. Investigadores racistas o machistas quizás influyan negativamente por su sesgo contra un grupo étnico o un género femenino. Lo mismo podría suceder con las tendencias ideológicas, políticas y religiosas o la orientación sexual. La validez, confiabilidad y la objetividad pueden tratarse de forma separada. En alguna de las tres, el instrumento no será útil para llevar a cabo el estudio. Yo creo que ya. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el procedimiento para construir un instrumento de medición y encontramos 11 fases, donde la primera se llama redefiniciones fundamentales. Bueno, aquí en esta fase se deberán reevaluar las variables de la investigación, es decir, ver si se mantienen o se modifican. Hacia el lugar específico donde se recabarán los datos, el propósito de tal recolección, es decir, quiénes y cuándo, el momento donde van a ser medidos y las definiciones operacionales referente al tipo de datos que se quieren obtener, ya sean las respuestas verbales, respuestas escritas, conductas verbales, etc. En la fase 2, que esta la conocemos como la revisión enfocada en la literatura, en este paso debe servir para encontrar mediante la revisión de la literatura los instrumentos o sistemas de medición utilizados en otros estudios anteriores para medir las variables de interés, lo cual ayudará a identificar qué herramientas pueden ser de utilidad. La fase 3, que la conocemos como identificación del dominio de las variables a medir sus indicadores, esta pues se trata de identificar y señalar con precisión los componentes, dimensiones o factores que teóricamente integran a la variable. De igual manera se deben establecer los indicadores de cada dimensión. La fase 4, que se llama toma de decisiones clave, en esta parte se deberán tomar 3 decisiones importantes que tienen que ver con el instrumento o sistema de medición. La primera, que es utilizar un instrumento de medición ya elaborado, adaptarlo o desarrollarlo nuevamente. El segundo, que si se trata de uno nuevo, hay que decidir qué tipo, es decir, cuestionario, escala de actitudes, observación, etcétera. Y cuál será su formato, es decir, tamaño, colores, tipo de fuente, etcétera. Y tercero, que es determinar el contexto de administración o aplicación, ya sea autoaplicado, cara a cara en hogares o lugares públicos, internet, observación en cámara de Hetzel, etcétera. La fase 5, que se llama construcción de instrumentos, aquí en esta etapa implica la generación de todos los ítems o reactivos y o categorías del instrumento, así como determinar los niveles de medición y la codificación de los ítems o reactivos o categorías de observación. La fase 6, que se llama prueba piloto, en esta fase pues vemos que consiste en administrar el instrumento a una pequeña muestra para probar su pertinencia y eficacia, incluyendo las instrucciones, así como las condiciones de la aplicación y los procedimientos involucrados. A partir de la prueba se calcula lo que es la confiabilidad y la validez iniciales del instrumento. La fase 7, la conocemos como la elaboración de la final del instrumento o sistema y su procedimiento de aplicación. Esta implica la revisión del instrumento o sistema de medición, su forma de administración para implementar cambios necesarios, ya sea quitar o agregar ítems, ajustar instrucciones
tiempo para responder, etcétera. Y posteriormente construir la versión definitiva incluyendo un diseño atractivo. La fase 8, que la conocemos como entrenamiento del personal que va a administrar el instrumento y calificarlo. En esta etapa vemos que consiste pues en entrenar y motivar a las personas que habrán de aplicar y codificar respuestas o valores producidos por el instrumento o sistema de medición. La fase 9, que se conoce como obtener autorizaciones para aplicar el instrumento. En esta etapa es fundamental conseguir los permisos necesarios para aplicar el instrumento o sistema de medición por parte de personas o representantes de organizaciones que estén implicadas en el estudio. La fase 10, que la conocemos como la administración del instrumento, aquí se debe aplicar el instrumento o sistema de medición a los participantes o casos de investigación. Esta es la oportunidad de confrontar el trabajo conceptual y de planeación con los hechos. La fase 11, que es la preparación de los datos para el análisis, donde se debe codificarlos, limpiarlos, insertarlos en una base de datos, es decir, la matriz, y por último realizamos lo que es el análisis general. Bueno, hablaremos sobre los tipos de instrumentos de medición o recolección de datos que existen en una investigación social. Para ello pasaremos a hablar sobre el cuestionario. Cuando nosotros hacemos referencia al cuestionario, se dice que es el instrumento más popular que se utiliza como un recurso de investigación para la recolección de datos. En este sentido, se dice entonces que el cuestionario es estricto y es un sistema de preguntas racionales que se le hace de una forma coherente a una cantidad de personas sí, a una cierta cantidad de personas, donde su objetivo es recolectar una información específica. Sin embargo, se entiende que este cuestionario debe ser expresado en un lenguaje sencillo, comprensible, que pueda cualquier persona a la cual se está interrogando la pueda responder con facilidad y que no tenga necesidad de intervenir un encuestador. Cuando se habla del cuestionario, se entiende que el cuestionario permite la recolección de fuentes de datos, la recolección de datos de fuentes primarias, o sea que posee la información más importante, quizás más importante de la investigación que nosotros deseemos encontrar. El cuestionario sigue un patrón uniforme, donde permite obtener y catalogar las respuestas, lo que favorece su contabilidad y la comprobación de los resultados, lo cual no ocurre en la entrevista, porque aquí nosotros buscamos es que el cuestionario, mediante unas preguntas, permita que se recolecte la información más específica y la más necesaria, o sea, lo que nos va a servir, y permite a la vez que con esas preguntas que nosotros realicemos, se separe la información que sirve y la que posiblemente no tiene gran importancia o no aportará gran información a la investigación que se esté desarrollando. Bueno, cuando se habla de cuestionarios, como bien lo dije, consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables a medir. El contenido de las preguntas puede ser tan variado como los aspectos que mida y básicamente se pueden hablar de dos tipos de preguntas, como lo vemos en la diapositiva, que pueden ser abiertas o cerradas. Las preguntas cerradas son las que contienen categorías o alternativas de respuestas que han sido delimitadas, es decir, que se presentan a los sujetos las posibilidades de respuesta que ellos deben responder, y pueden ser dicotómicas, o sea que puede tener dos alternativas de respuesta. Cuando hablamos sobre las preguntas cerradas, las categorías pueden ser definidas por el investigador y se presentan al respondiente, que es el que debe elegir la respuesta con la que más se sienta pues, adecuado o se sienta acertado el respondiente. Bueno, también las preguntas, el respondiente, en las preguntas cerradas, el respondiente puede seleccionar más de una opción o de una categoría. Bueno, en algunos casos se dice que las preguntas cerradas muchas veces salen de unas preguntas abiertas. O sea que eso se hace cuando se utiliza, por ejemplo,
La prueba piloto, donde se realiza una pregunta abierta con varias donde el respondiente responde según lo que interpretó y lo que entendió de la pregunta, y uno empieza a mirar cuáles serían las, las respuestas más comunes y más generales que un respondiente podría dar. Y de ahí es donde sale la pregunta cerrada. Entonces, esta es una forma de cómo una pregunta abierta nos puede pasar a una pregunta cerrada. Si vemos en la diapositiva, ustedes se dan cuenta que dice, ¿por qué razón terminó la relación de su pareja sentimental o su novio? Entonces, cuando se hizo esa pregunta abierta, las posibles respuestas de los respondientes fue tal, 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 tal. Por ejemplo, es muy celoso, dejó de amarlo, no consideran mis necesidades. Y entonces nos damos cuenta que esas fueron las preguntas más generales. Entonces podemos sacar que si lo pasamos a una pregunta cerrada sería, ¿por qué razón terminó su relación con su pareja sentimental? Y le señalamos cierta cantidad de opciones. Y el respondiente tendrá la posibilidad de decir por alguna de estas. Esa es una opción. También nos damos cuenta que existe un cuestionario mixto. El cuestionario mixto es aquel donde está la pregunta, existen tanto las preguntas abiertas como las preguntas cerradas. Entonces, aquí es donde podemos ver que, por ejemplo, un ejemplo de un cuestionario mixto es, eh, ¿está de acuerdo con que haya terminado la relación suya por esto y estos motivos? Él puede decir sí o no. Y la otra pregunta sería, que el motivo, considera que el motivo de porque es muy celoso puede hacer terminar a más personas, puede hacer terminar más relaciones? ¿Por qué? Entonces ahí le estamos ayudando a que el respondiente responda sí, no, y aparte responda las razones por las cuales él aporta el sí y por las razones por las cuales aporta al no. También podemos empezar a hablar de qué preguntas son obligatorias. Se entiende que las preguntas obligatorias deben ser la identificación del respondiente, es decir, si es femenino, si es masculino, qué edad tiene, en qué nivel socioeconómico se encuentra, ya que esto varía, porque no es se entiende que la persona de estratos inferiores o niveles bajos no va a poder lograr tener no va a poder pensar igual que esa persona que tiene un estrato socioeconómico alto, y esto va a hacer que las preguntas varíen. Entonces es importante también tenerlo. El estado civil, su escolaridad, o sea, el nivel de estudios. ¿Por qué? Porque es que hay muchas personas que llegan o respondientes que llegan a tercer grado de primaria y muchas veces no saben escribir o no saben interpretar bien, y es allí donde tenemos que involucrar a un encuestador a que le ayude, le colabore en responder las preguntas. Bueno, esas son más que todo las preguntas obligatorias. ¿Y en qué barrio vive? ¿De dónde es? ¿La zona? Todo aquello. Devuélvete, por favor, Juan. Juan, me vuelves al anterior, por favor. Gracias. Cuando se va a hacer una encuesta de carácter político o con acepciones políticas, entonces ahí es donde nosotros empezamos a preguntarle su sentido, por cuál la afiliación política se va más, cuántos años ya viviendo en el lugar y cosas así. ¿De qué forma se está formado un cuestionario? Se dice que está formado en tres partes, que es la portada, la introducción y el agradecimiento final. Cuando nosotros hablamos de la portada, se entiende que es la carátula con la que es la carátula con la que se muestran las preguntas y las opciones de respuesta o las posibles respuestas que se va a dar. Y en la introducción es donde tenemos que decir el propósito, que se debe decir el propósito general del estudio, qué fue lo que motivó al sujeto encuestado, el tiempo aproximado en que se va a gastar cada respuesta, o sea, lo suficientemente, ya sea si es abierta o si es cerrada, el espacio para que firme o indique su consentimiento de la encuesta que se le está realizando, debe de llevar la identificación de la persona, como ya les dije, las preguntas que son obligatorias, y las instrucciones, debe de llevar unas instrucciones, un párrafo donde le instruya de qué forma debe de responder a dicha entrevista. Por último están los agradecimientos finales, aunque se entiende
que en la introducción debe de también ir un agradecimiento por la participación del encuestado, igualmente debe de al final agradecerle nuevamente por haber desarrollado con totalidad el cuestionario. Siguiente, Juan. ¿De qué tamaño debe ser un cuestionario? Bueno, generalmente no existe una regla al respecto, pero si es muy corto, es obvio que se va a perder información. Y por el contrario, si es muy largo, entonces ya resultaría tedioso para la persona. Por eso se considera que un cuestionario de más de 35 minutos ya hace que la persona se le vuelva tedioso, aburrido, y entonces no va a responder con totalidad franqueza o no va, o va a perder su concentración que tiene al cuestionario. Entonces, pues como tal, un tiempo determinado no lo hay, pero se considera que debe ser mmm, ni muy corto ni muy largo. También el tamaño depende del número de las variables y de las dimensiones a medir. Y por eso los cuestionarios, como les decía, que duran más de 35 minutos, deben ser tediosos a menos que los respondientes estén muy motivados a contestar. Ya eso va también en la persona. Por ejemplo, cuando están muy motivados, cuando se hacen cosas sobre la personalidad, cosas así, las personas no ven el tiempo pasar. ¿En qué contextos puede administrarse o aplicarse un cuestionario? Bueno, las formas en que se puede aplicar el cuestionario es que se puede dar mediante la entrevista personal, que es cuando se hacen las preguntas y ellos responden directamente. O sea que existe allí un entrevistador y el entrevistado. También existe la entrevista por teléfono, que es cuando se realiza todas las preguntas a través de vía telefónica y él puede responder por allí, que se le hace un poco más fácil también al entrevistado. Puede hacerse por correo. Cuando la persona no puede estar presente y se encuentra lejos, entonces usted lo que hace es que le envía el cuestionario por vía correo electrónico, el encuestado lo responde y se lo devuelve por vía correo. Así es como se llevaría a cabo y usted estaría recolectando del mismo forma los datos que desea adquirir. El cuestionario también se puede realizar de una manera que sea evidente. O sea, por ejemplo, para ampliar y precisar la inclinación favorable de cierto producto. Se elabora un cuestionario constituido por preguntas directas sin encubrir el fin con que se hace la entrevista. ¿Sigue? ¿Cuál sigue? Ah, no, devuélvete, por favor. Por eso bueno, hablándoles se me pasó, cuando se hablaba de qué tamaño debe ser un cuestionario, por eso es importante tener en cuenta que es mejor evitar un cuestionario largo y tedioso. O sea, para eso podemos hacer que no hacer preguntas innecesarias o injustificadas. Si nuestra investigación está basada en la personalidad de la persona, no tenemos por qué preguntarle cosas que se salgan de allí. Para que no sea largo, entonces se puede realizar las preguntas cerradas, las preguntas abiertas y las preguntas mixtas. Cuando se hace la pregunta mixta, entonces ayuda a que la persona conteste dos preguntas en un solo ítem. Entonces eso también es favorable. El cuestionario restringido o cerrado es el que busca respuestas breves, específicas, delimitadas para poder formular. Las preguntas cerradas es necesario anticipar las posibles respuestas y estas respuestas pueden ser contestadas con dos alternativas, un sí o un no. ¿Usted se encuentra de acuerdo con la política que se vive hoy en día en Valledupar? Sí, no. La persona tendrá que responder sí y no. Estas son las llamadas respuestas dicotómicas. Cuando se dan varias alternativas de respuesta donde se señala uno o más ítems en una lista de respuestas sugeridas, no es posible prever la posibilidad de respuestas, conviene agregar la categoría otros o ninguna de las anteriores. Es decir, si la persona no se encuentra de acuerdo ni con el sí ni con el no, o usted le da una lista de posibles respuestas y ella no encuentra asertiva en ninguna de ellas, es mejor agregarle el otros, que lo pueden marcar, o ninguna de las anteriores, que quiere decir que no está de acuerdo con ninguna de las anteriores posibles respuestas.
Cuando las ventajas que podemos recibir de un... Juan, ¿tú te puedes devolver a la segunda diapositiva, por favor? Que estoy hablando más que todo de ahí. Gracias. No, la tercera, perdón. Sigue, no, más de mis diapositivas, perdón. Ahí, esa. No, la anterior, esa. Hay cuestionarios, tipos de preguntas. Entonces, bueno, una de las ventajas en cuanto si nos vemos, si estamos parados en los tipos de preguntas, en la parte de las preguntas cerradas, podemos decir que unas ventajas de este tipo de preguntas es que requiere un menor esfuerzo por parte de los encuestados. Además de ello, limitan las respuestas de la muestra, es fácil de llenar para los encuestados, mantiene al sujeto o al encuestado, mantiene concentrado en el tema, es fácil de clasificar y analizar, lo que no vamos a poder encontrar en las abiertas, porque muchas personas, como bien lo decía, no tienen el nivel académico que les ayude a comprender o a saberse expresar cuando se les hace una pregunta abierta y no se va a poder sacar lo que uno desea de la respuesta de la pregunta que se está realizando. Esta es una ventaja que sí se puede llevar a cabo en la cerrada. El cuestionario no es restringido o abierto. Las preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de respuesta, ahora como lo estaba diciendo anteriormente. Y las preguntas abiertas son particularmente útiles cuando no tenemos información sobre las posibles respuestas. Esto se hace como en función de la prueba piloto, que posiblemente más adelante servirá como unas preguntas cerradas. Y la pregunta abierta sirve para que la persona pueda responder de una manera libre. Además de ello, las preguntas abiertas son redactadas por el mismo sujeto y una desventaja podría ser es que es de difícil tabulación, de difícil resumen y de difícil interpretación porque algunas personas no se pueden dar a entender. Bueno, algunas de las funciones importantes, esenciales del cuestionario puede ser que se traslada el objetivo de la investigación a preguntas concretas que serán respondidas por las personas encuestadas. Además de ello, que su diseño, su estructura, su ordenación y su aspecto es acertado. El cuestionario contribuye eficazmente a que las personas proporcionen la información que uno desea obtener. Y además de ello, es un mecanismo o un instrumento que ayuda a que se trate los datos de una forma más rápida porque facilita la codificación de datos. Y su grabación en los equipos informáticos puede ser mucho más rápida, especialmente cuando se tratan de cuestionarios que pueden ser de tipo lector óptico, o sea, cuando se hace de manera magnética. Los cuestionarios requieren menor comunicación verbal, es decir, las preguntas que se formulan por escrito no requieren la presencia de un encuestador, aunque hay respuestas o se obtienen respuestas que se conocen las reacciones del entrevistado y pocas veces se verifica o amplía la información obtenida. Cuando se hace de forma escrita, entonces muchas veces no sabemos cómo reaccionar el encuestado y entonces de pronto esa parte verbal o los gestos verbales que haga la persona pues no la vamos a poder tener muy en cuenta porque es muy abstracto. Ya para finalizar, si nos damos cuenta entonces con todo lo que yo les digo sobre el cuestionario, nos podemos concluir que las características del cuestionario es que son claras y comprensibles, no debe incomodar al entrevistado, se debe referir preferentemente a un solo aspecto, es decir, tener claro el objetivo, qué datos queremos recolectar, qué información queremos recolectar para así no tener una cantidad de información que ni siquiera después vamos a saber cómo filtrarla y cómo llevarla al plano a nuestra investigación. El lenguaje debe ser adaptado a las características de los encuestados. Debe ser un lenguaje sencillo, básico, que cualquier persona pueda interpretar y pueda entender para que no sea indispensable un encuestador presente. Listo. Pasamos a hablar sobre otro tipo de medición, es un método de recolección de datos, que es el de la escala de Likert.
La escala de Likert busca medir actitudes o disposiciones individuales de las personas a través de unos ítems codificados. Con esto se busca es determinar la intensidad y la dirección positiva o negativa de cada sujeto en su actitud. Y esto se hace, esta escala se llama escala porque se suman una puntuación o las respuestas de una cantidad de ítems, se le suma y se le hace un análisis de las respuestas obtenidas. Pásala, por favor. Cuando se habla de un ítem, el ítem es la pregunta o la proposición que se le está llevando a preguntar al sujeto. Y en ella se busca examinar su reacción, si es negativa o positiva, acompañada de una intensidad que se puede graficar en la escala que se acompaña. Un ejemplo de ello es, se estructura la pregunta y luego se dice, y las posibles respuestas es totalmente de acuerdo, indiferente, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Allí estamos mirando más que todos los aspectos de la reacción del sujeto que está haciendo, que está respondiendo los ítems. Sigue, por favor. Bueno, ¿cómo se construye una escala de Likert? Primero se debe tener claridad de la variable que se va a medir. Segundo, se debe tener determinación de cómo se medirá y se señalarán los indicadores, es decir, los indicadores son los que les mostré anteriormente en el ejemplo, de acuerdo, no tan de acuerdo. El diseño, tercero, un diseño de una cantidad suficiente de ítems favorables y desfavorables a la variedad que se pretende medir. Es decir, así como nosotros debemos dar las posibles respuestas, los ítems también deben ser tanto favorables y desfavorables, de forma que la persona tengamos, de forma de proveerle las posibles respuestas a la persona y la persona pueda sentirse identificada y nos pueda responder con facilidad. Cuarto es la depuración de la escala por medio de un estudio piloto. Y acá igualmente se practica mucho la prueba piloto porque nos ayuda a hacer una depuración en cuanto a las respuestas favorables y las favorables para nuestra investigación y las no favorables. Quinto, la administración de la versión final de la escala a las unidades de análisis que integran la unidad muestral del estudio. Sexto, la asignación de una puntuación a cada ítem. Cada pregunta tendrá un valor específico y eso es lo que se va a sumar para después sacar una puntuación total, que es como la séptima, que vendría siendo la séptima. Sigue, por favor. Las maneras para poder aplicar la escala son la autoadministrada y la leída. La autoadministrada es la que se le entrega la escala al respondiente y marca respecto a cada afirmación. Es decir, la misma persona se dedica a marcar la posible respuesta en la que se encuentra de acuerdo o no de acuerdo, y él mismo va a leer cada ítem y la va a responder por sí solo, no va a tener la necesidad de un entrevistador. Y la segunda opción, pues, valga la redundancia, es la leída, es cuando debe intervenir un entrevistador y debe leerle las afirmaciones y las alternativas de respuesta al sujeto para que él pueda responder y el entrevistador sea el que anote lo que el sujeto conteste. Siguiente. Entonces, para concluir, podríamos decir que las ventajas de este instrumento que acabamos de ver es que es una escala fácil y rápida de construir. No lleva no tiene mucha, ¿cómo lo digo? O sea, no tiene una base estricta que debe de seguirse al pie de los lineamientos tal cuales se deben de llevar a cabo para poder construir esta escala de Likert, sino que cualquier sujeto la puede realizar, crear y va a tener una forma acertada de recolectar los datos. Es económica la aplicación. ¿Por qué es económica? Porque tú la puedes realizar de cualquier forma, en cualquier sitio, y tú se la puedes hacer llegar a la persona de una forma muy fácil. Y otra ventaja es que es fácil de aplicarla a una gran cantidad de personas. Tú se la puedes aplicar al tiempo a varias personas para que ellas, si es autoadministrada, se la puedes aplicar a varias personas para que ellas te hagan la respuesta y va a ser muy fácil de que ellas la puedan responder y vas allí a recolectar una cantidad de información en un poco tiempo. Listo. Entonces, muchas gracias. Espero haya quedado claro los temas.
Además de eso, que apenas se me olvidaba, también existen las desventajas y es que las aprobaciones siempre superan a las desaprobaciones. Es decir, que siempre implica un menor esfuerzo psíquico por parte del entrevistado. Otra es que la comprensión de las fases evaluadas puede ser confusa para el entrevistado, así que nos pueden aportar grande información, también pueden ser confusos para cuando uno esté filtrando la información y saber si sirve o no sirve dicha información. Y además de eso, otra desventaja es que dos personas pueden tener el mismo puntaje partiendo de elecciones distintas. Se puede dar igualdad de resultados y eso puede entrar también en discordia. Gracias.